niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Estoy muy feliz y agradecida de volver a encontrarme con ustedes. Ha pasado bastante tiempo, pero espero que este nuevo año sea de gran bendición para cada uno de ustedes y para mí también. Bueno, el día de hoy tendremos una clase que llevará por título La Semana Santa. Y bueno, estamos en la Semana Santa, hoy es el último día, pero vamos a recordar cada uno de los hechos que tuvieron que pasar en esta semana para que Jesús fuera a la cruz y luego ocurriera la resurrección. Pero antes de eso, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos encamine y que nos guarde y nos cuide para esta clase. Amado Dios, te damos gracias por este día, esperando, Señor, que cada uno de nuestros niños se encuentre bien con sus familias. Cuídalos a cada uno, dale el entendimiento, abre sus mentes, Señor, para que ellos puedan ser bendecidos a través de esta clase y dame la fuerza y bendíceme también en este día para llevar a cabo esto, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, niños, el primer hecho importante de esta semana sucedió el domingo pasado. En esos años, este era el Domingo de Ramos. Aquí vamos a ver cómo Jesús llega a Jerusalén y es recibido por la multitud de gente. Él llega arriba de un asno y es recibido con elogios. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado esas frases, pero esas vienen del Domingo de Ramos. Les voy a mostrar un video y quiero que vayamos a verlo. Escuchad, vamos a ir a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los sacerdotes del templo y a los escribas, que le condenarán a muerte. Maestro, entonces no vayamos. Jerusalén, Jerusalén, si hubieras comprendido en este día el mensaje de paz. No quedará de ti piedra sobre piedra, porque has desconocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Ahí está, ya llega. Es él, es Jesús de Nazaret. ¡Sí! Bueno, como pudieron ver en el video, este Domingo de Ramos fue la entrada de Jesús a Jerusalén. Estaban todos muy contentos y decían, Hosana en las alturas, bendito que el que viene en el nombre del Señor. Estaban muy contentos y agradecidos. Pero los sacerdotes y las autoridades judías estaban molestos porque la gente quería mucho a Jesús, lo elogiaban, y ellos se pusieron celosos. Entonces comenzaron a tramar la muerte de Jesús, pero no querían hacerlo dentro de alguna fiesta o hecho importante porque la gente se podría molestar o podría haber un alboroto. Entonces estas autoridades comenzaron a tramar la muerte y la captura de Jesús.
Vamos a ver otro hecho importante que sucedió cuando Jesús iba a Betania. Pongan atención. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrantando el vaso de alabastro, lo echó sobre Jesús y secó sus pies con sus cabellos. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para mi sepultura. Bueno, como vieron en las imágenes, María tenía que venir a cumplir escritura. Ella tenía que echar este perfume sobre Jesús para prepararlo para la cruz. Dentro de todos los sucesos que estamos nombrando, cada uno de estos tuvo que suceder para que Jesús llegara a la cruz y se cumplieran finalmente las escrituras. Ahora vamos a ver, yo sé que ustedes saben que uno de los discípulos traicionó a Jesús. De los discípulos que estaban con él y se encontraban con él, viajaban con él, etc. Uno de ellos lo traiciona. Vamos a ver quién es. Mirando lo que yo hago y oyendo lo que yo digo, aprenderéis cómo ir al cielo. Amad a todos, ricos o pobres. Y más que todo, quiero que améis a vuestros enemigos. Judas, uno de los discípulos de Jesús, estaba confundido. Él llevaba siguiendo a Jesús durante mucho tiempo, pero él aún seguía sin entender cómo se podía amar a todo el mundo. A Judas le gustaba tener plata y siempre quería más. Perdone, se me ha caído una moneda. ¿La ha visto usted? ¿Acaso la tiene marcada con su nombre? Un día Judas decidió hacer algo malo. ¿Ustedes quieren saber dónde encontrar a Jesús? Sí. ¿Quién eres tú? Yo soy uno de sus discípulos, Judas. Yo les puedo mostrar dónde se encuentra por un precio. Sí, llévanos hasta él. Nos está causando muchos problemas. La gente lo quiere más a él que a nosotros. Debemos pararlo. ¿Cuánto me darán si les digo dónde encontrarlo? ¿Qué tal 30 piezas de plata? No se preocupe, nadie sabrá lo que usted ha hecho. De acuerdo, es un trato. Bueno, vemos que fue Judas el que decidió traicionar a Jesús. Se les dio 30 piezas de plata para que él entregara a Jesús. Y desde que él hizo ese trato con las autoridades, buscaba oportunidad para entregar a Jesús. Pero ahora vamos a pasar a la celebración de Pascua. Se iba a celebrar y es ahí donde ocurrió la última cena de Jesús con todos sus discípulos. Quiero que pongan mucha atención porque yo sé que ustedes han visto quizás este cuadro. Ya, esa es la imagen que representa la última cena de Jesús con sus discípulos. Así que pongan atención. En esta época, los judíos celebraban un festival llamado la Pascua, que celebraban desde los tiempos de Moisés, cuando Dios sacó a su gente de Egipto. Así que Jesús fue a Jerusalén a celebrarlo. Los discípulos le preguntaron a Jesús dónde querían comer la cena de Pascua esa noche. Jesús dijo: al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva una vasija de agua. Síganlo hasta la casa que entre y díganle al dueño de la casa. El maestro pregunta: ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos?
Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Los discípulos encontraron todo justo como Jesús lo había dicho. Más tarde, en esa noche, Jesús llegó con los 12 discípulos. Ellos se sentaron a comer y Jesús dijo que estaba feliz de estar con todos. Y mientras comían, Jesús tomó algo de pan y lo bendijo. Él dijo: "Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes". Les dijo que hicieran esto para ayudarlos a que lo recordaran. Entonces tomó una copa de vino y le dio gracias a Dios por esta. Y él le dijo a los discípulos: "Esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados". Jesús dijo: "Uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar". Él les dijo que las cosas estaban destinadas a suceder de esta manera, pero la gran tristeza le aguardará a quien lo traicione. Los discípulos estaban enojados y preguntaban: ¿Soy yo? ¿De quién está hablando? Judas le preguntó a Jesús: ¿Soy yo? Y Jesús le dijo: "Tú lo has dicho". Uno de los discípulos le preguntó: "Señor, ¿quién es?". Jesús dijo que este iba a ser al que le daría el pan. Le dio el pan a Judas y dijo: "Apresúrate y haz lo que tienes que hacer". Ninguno de los otros en la mesa sabía a lo que Jesús se refería. Así que Judas los dejó enseguida para traicionar a Jesús. Entonces Jesús consoló y alentó a los discípulos. Él les prometió que vendría un ayudador luego de que Jesús se fuera. Ellos cantaron a Dios unidos. Vimos que en la última cena Jesús hizo un trabajo hermoso con sus discípulos. Bueno, Él lavó sus pies, les dio de comer y hizo una serie de actividades que hoy la iglesia sigue haciendo. Pero luego de eso, Jesús le dice a los discípulos que uno de ellos lo negará. Ahora, recordemos que en la última cena Él le dice a Judas que se vaya y haga bien su trabajo. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabía que Judas lo había traicionado. Pero ahora uno de sus discípulos, uno de los más cercanos, lo iba a negar. Y Jesús predice exactamente lo que iba a pasar antes y lo que pasa después de que esa persona lo niega. Vamos a ver quién es. Esta misma noche, muchos de ustedes se echarán atrás por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero una vez que resucite, me les adelantaré a Galilea. Aun si todos los demás te abandonan, yo jamás lo haré. Nunca. Pedro, Satanás quiere zarandearte como trigo, pero he orado por ti, para que tu fe no te falle. Eso sí, una vez fortalecido, anima a tus hermanos. Hasta daría la vida por ti. Pedro, antes de que el gallo cante esta madrugada, me habrás negado 3 veces. Jamás. Jamás. Luego de que Jesús le dice a Pedro que él lo iba a negar, Pedro dice: "No, Jesús, prefiero morir e ir contigo a negarte". O sea, él jamás pensó que lo iba a hacer y estaba totalmente decidido a no hacerlo. Pero si Jesús ya lo había dicho que así iba a suceder, así se tenían que dar las cosas para el camino a la cruz. Luego de que Jesús habla con Pedro y le dice estas cosas, se van al Getsemaní. Y ahí Jesús tiene una oración porque se encuentra muy afligido y muy nervioso. Él sabía que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado y que tenía que morir. En esta instancia Jesús sabía que él tenía que ir a la cruz. Pero me imagino que igual tuvo que tener un poco de agonía, porque la Biblia lo dice, la agonía de Jesús en el Getsemaní,
y por esto es que él se dirige allá y hace algunas oraciones. Quiero que las veamos. ¿Te castigaron alguna vez por algo que no habías hecho? Si así fue, ¿cómo te sentiste? En nuestra historia bíblica de hoy vamos a aprender acerca de una elección que hizo Jesús, la elección de ser castigado por algo que no había hecho. Había terminado la última cena. Jesús y sus discípulos se dirigieron entonces hasta el jardín de Getsemaní, un lugar a donde Jesús iba frecuentemente a orar. Jesús entró con sus discípulos al jardín y luego les dijo: «Esperen aquí». Entonces Jesús le pidió a Pedro, Santiago y Juan que avanzaran un poco más dentro del jardín y le hicieran compañía. «Estén alerta y oren». Entonces Jesús avanzó un poco más y le pidió a Dios en oración: «Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo». Cómo anhelaba Jesús compartir con alguien su dolor y tristeza. Regresó hasta donde habían quedado sus 3 discípulos, pero los encontró durmiendo. 3 veces elevó la misma oración. 3 veces buscó el consuelo de sus 3 discípulos. De pronto una luz brillante iluminó la silueta de Jesús. Un ángel luminoso vino a fortalecerlo y Jesús se sintió calmado y sereno. Había recibido fuerzas para enfrentar la cruz. «Levántense», les dijo Jesús a Pedro, Santiago y Juan. «Es hora de partir. Ya vienen mis enemigos». Apenas habían llegado a donde estaba el resto de los discípulos cuando vieron las luces de una multitud que se acercaba. Muchos soldados, gente común y algunos dirigentes de Israel llegaron al jardín guiados por Judas. «¿A quién buscan?», preguntó Jesús a la turba. «A Jesús de Nazaret», respondió Jesús. «Yo soy». Jesús podría haber escapado entonces, pero prefirió quedarse a enfrentar a esa multitud. Los discípulos observaron asombrados y en silencio. La multitud rodeó rápidamente a Jesús. «Si es a mí a quien buscan, entonces dejen ir a estos», dijo señalando a sus discípulos. Entonces los soldados le ataron las manos a Jesús, apretaron fuertemente la soga. Eran demasiado rudos. Los discípulos no podían creer lo que veían. Pensaban que Jesús simplemente se iba a alejar de ahí. Lo había hecho otras veces, pero en esa ocasión todo era diferente. La multitud comenzó a descender rumbo al valle. Se estaban llevando a Jesús hacia el palacio del sumo sacerdote. Los discípulos huyeron. No podían entender por qué Jesús se dejaba lastimar de esa manera, pero este sufrimiento era lo que se requería para salvarlos a ellos y al mundo entero. Fue asombroso amor lo que llevó a Jesús a elegir ese sufrimiento. Amor por todos los que Él y su Padre habían creado. Amor por ti y por mí. Mientras Jesús es capturado por las autoridades, se tiene que cumplir la profecía que le hizo a Pedro. Y esta finalmente sucede tal como Jesús le dijo que pasaría. Un momento, tú eres uno de sus seguidores, ¿no? No. No. Sí lo eres. Te vi con ellos. Estoy segura. Te has equivocado de hombre. Sí que lo eres. Eres de Galilea. Seguidor de Jesús. Sí, te vi con él en el huerto. Ya se los dije. No conozco a ese hombre. Lo juro. No lo conozco. Cuando Jesús es capturado,
No lo pude encontrar en videos para mostrárselos, pero cuando Jesús es capturado y Judas ve que Jesús está siendo maltratado, él se arrepiente de lo que hizo y va hacia estas autoridades que tienen a Jesús y les dice que él está arrepentido y que ya no quiere más el dinero, las 30 piezas de plata. Y él entrega esas 30 piezas de plata y los demás le dicen que no, que él ya lo hizo así y que no había vuelta atrás. Judas se arrepiente y se siente tan mal que finalmente él se suicidó. La Biblia dice que él se ahorcó. Pero se tenía que cumplir escritura y era así como Jesús había predicho que iba a suceder. Ahora vamos a pasar a el día viernes, sábado y domingo. Y vamos a ver la crucifixión de Jesús y posteriormente la resurrección. Así que pongan mucha atención. Los guardias llevaron a Jesús con Pilato, el gobernador romano, diciendo: Jesús dice ser el Mesías, el Rey. Después de haber hablado con Jesús, Pilato volvió con los sacerdotes y con la multitud, diciendo: Ustedes trajeron a mí a este hombre, acusándolo, pero yo lo declaro inocente. La multitud entonces comenzó a gritar: ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Pilato intentó liberar a Jesús, pero al ser presionado por la multitud, sentenció a Jesús para que muriera en la cruz, como ellos demandaban. Los soldados pusieron una corona de espinas en la cabeza de Jesús y pusieron una túnica morada sobre él. Siguieron lastimándolo y burlándose de él. Entonces se llevaron a Jesús, cargando su propia cruz, y mientras caminaban, una gran multitud lo seguía. Después de un largo recorrido, clavaron a Jesús en la cruz, poniendo un letrero sobre él que decía: El Rey de los Judíos. Aún en su sufrimiento, Jesús oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús estaba sufriendo, una gran oscuridad cayó por 3 horas y la luz del sol desapareció. De pronto, la cortina del templo se rompió de arriba abajo y la tierra tembló. Fue así que Jesús dijo: Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con estas palabras expiró. Los soldados estaban aterrados por el terremoto y todo lo que había pasado. Entonces dijeron: Este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Todos se fueron a sus casas con gran tristeza, pero los amigos y familiares de Jesús se quedaron cerca. El cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba cerca de un jardín. Esta tumba fue cubierta con una gran piedra. Y justo cuando todos pensaron que esta historia había llegado a su fin, algo grandioso estaba a punto de suceder. Cuando Jesús murió en la cruz, todos pensaron que su vida había terminado. Pero 3 días después de la crucifixión, hubo un gran terremoto. Un ángel descendió del cielo y movió la piedra que estaba en la entrada de la tumba. Muy temprano el domingo por la mañana, algunas mujeres que conocían a Jesús fueron a la tumba y la encontraron vacía. Jesús no estaba ahí. Ellas no sabían lo que había pasado, pero el ángel les dijo: No tengan miedo. Jesús no está aquí porque Él ha resucitado. Ahora vayan rápidamente y anuncien a los discípulos que Jesús está vivo y los encontrará pronto. Las mujeres corrieron rápidamente de la tumba. Ellas estaban llenas de gozo y emoción, y en el camino Jesús se encontró con ellas y las saludó. Las mujeres corrieron a Jesús y lo adoraron. Él estaba vivo. Jesús les dijo: No tengan miedo. Díganle a los discípulos que me encontraré con ellos pronto. Las mujeres compartieron las buenas noticias a los discípulos, pero esta historia pareció imposible para ellos, así que no les creyeron. Entonces, unos de los discípulos corrieron a la tumba para ver si era verdad,
y encontraron la tumba vacía, justo como las mujeres habían dicho. Bueno, niños, qué lindo es ver lo que sucedió hace más de 2000 años atrás y ver que Jesús fue a la cruz por cada uno de nosotros, por perdonar cada uno de nuestros pecados, y es un acto de amor tan grande que deberíamos estar siempre agradecidos de ello. No solamente en esta semana, que es la Semana Santa, donde se recuerda este hecho, sino que todos los días recuerden que hubo un día un Salvador que fue a la cruz por ustedes y que los amó desde mucho antes que nosotros pudiéramos nacer. Hace más de 2000 años, pero lo hizo por cada uno de nosotros, por mí, por ustedes, por sus padres y sus familias. Nunca olviden eso. Y siempre tengan presente que no es un Dios que está en la cruz y que murió. Es un Dios que resucitó, que está vivo y que vive en cada uno de nosotros. Los voy a dejar y espero que se encuentren súper bien. Disfruten este día, recuerden los hechos que repasamos hoy y que tengan una linda semana. Chao, Dios les bendiga.